nos dé alimento, que nos dé la provisión de hoy, la provisión espiritual. Independientemente de cómo andemos el día de hoy, si estemos gozosos, estemos contentos, si estemos tristes, si estemos indiferentes, independientemente de cómo estemos hoy, de todas formas al rato a las que 2:30, 3 de la tarde van a comer, ¿verdad? No importa cómo estén. Bueno, así es nuestra vida espiritual. Así es nuestra vida espiritual. No importa cómo te sientas, necesitamos alimentarnos del maná espiritual. Necesitamos alimentarnos de su pan. ¿Les parece? Inclinemos el rostro y pidamos. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Señor, tú eres perfecto, Señor. Tus juicios son justos, Señor. Tú sabes que todo lo que está alrededor de nosotros, Señor, y todo lo que pasa en nuestras vidas, todo obra para bien, Señor. Señor, muchas veces nosotros no lo entendemos. El día de hoy, Señor, te queremos dar gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por toda circunstancia que está a nuestro alrededor, Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos y por todo lo que tú no nos has dado, Señor. Te damos gracias porque es para nuestro bien, Señor. El día de hoy, Señor, exaltamos tu nombre, bendecimos tu santo nombre, precioso Jesús. Asimismo, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos cubras con tu sangre, Señor, y que prepares nuestros corazones, que prepares esta tierra, Señor, de nuestro corazón. Señor, que hagas buena tierra, Señor, para recibir tu semilla, para recibir tu palabra, Señor. Señor, danos esa porción que viene de lo alto. Esa tu porción, Señor, que es tu esencia, Señor, tu poder, tu fe, Señor, tu amor. Gracias, Jesús. Señor, guarda tu palabra el día de hoy, bendícela, Señor. Espíritu Santo, ven tú y quítanos velos, Señor. Quítanos velos de nuestros ojos. Señor, limpia nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra, para que te podamos ver, Señor, en tu palabra. Te bendecimos, precioso Jesús. Espíritu Santo, ven y que seas tú el que nos proporcione el pan de vida el día de hoy. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Y te necesitamos, Jesús. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Todos los días te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Transforma nuestro corazón, Señor. Transforma nuestro carácter, Señor, conforme a tu carácter. Que seas tú en nosotros, Jesús, te lo pedimos. Padre amado, te lo pido humildemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Vamos a entrar directo a Esther 2:12, que es cuando va en camino se está preparando y se va a presentar ante el rey Asuero. Y en Esther 2:12 empieza así, dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Al cargo de Sasgás, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la requería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Si se dan cuenta, les daban la oportunidad a las doncellas ellas pedían con qué fueran vestidas para presentarse al rey. En este asunto es como quererse presentar ante el rey
en mi mejor apariencia, en mi mejor vestir, en mis mejores modales. Entonces se le daba a la doncella la capacidad de ella pedir y decir, quiero esto, así me quiero presentar. Si se fijan, Esther tuvo una diferencia con todas las demás doncellas. Dice, ella ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Hegai es una figura del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos presentamos ante Jesús, muchas veces queremos presentarnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia o con nuestras costumbres que ya aprendimos cómo debemos de presentarnos en una relación con él, con nuestro rey, que es con nuestro Señor Jesús. Aquí Esther dijo, todo lo que he aprendido, todo lo que yo sé, todo lo que me han enseñado, lo voy a hacer a un lado y voy a dejar que me guíe el Espíritu Santo, cómo quiere que yo me presente ante el Señor Jesucristo. Recuerden que este libro de Esther es una figura de cómo llegar, cómo es el caminar del cristiano para llegar a tener una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Este libro de Esther va ligado también con el libro de Cantares. Este libro de Esther va ligado también con el libro de Ruth. Y este libro de Esther va ligado también con el Salmo 45, de lo que es la relación con nuestro amado. Estos libros están ligados en esta relación. Y si se dan cuenta, en nuestra vida personal, si nosotros llegamos a la presencia de Dios a pedirle a Él, como nosotros queremos que sea, que nos bendiga, Pablo hizo un comentario por ahí que dijo, el Espíritu Santo, dice, Él viene con nosotros, dice, con gemidos indecibles. Él viene con un lenguaje celestial, dice, porque Él pide, Él intercede por nosotros, dice, porque nosotros no sabemos pedir, Él pide por nosotros, intercede por nosotros, porque Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Es por eso que insisto mucho que cuando estén orando, ustedes usen, si tienen el don de lenguas, úsenlo. Usen el don de lenguas. No detengan el don de lenguas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo que necesitamos. Muchas veces estamos pidiendo por algo muy próximo, pero no sabemos qué nos va a pasar adelante. No sabemos qué necesidad vamos a tener adelante. No lo sabemos. Muchas veces el Espíritu Santo, cuando estamos orando en lenguas, el Espíritu Santo nos está pidiendo fortaleza para tal vez alguna situación que vayamos a tener complicada en 3 días, 5 días, un mes. ¿Se dan cuenta? Nunca oramos nosotros diciéndole, Señor, dame fuerza para que en el día de la prueba yo alabe tu nombre. Más bien, nuestra oración es decir, Señor, quita de mí todas las pruebas, Señor, quita de mí toda dificultad. Esa es nuestra forma de orar. Pero si oramos de esa manera y Dios nos escuchara y nos hiciera caso y quitara cualquier prueba de nuestro camino, ¿cuándo vamos a crecer? ¿Cómo nos va a ir educando Dios en este crecimiento espiritual? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. El pueblo de Israel en el desierto, cuando dice que estaba la nube de fuego o la nube en el día, solamente cuando la nube se movía era cuando el pueblo de Israel empezaba a caminar. Si la nube se detenía, el pueblo de Israel acampaba y no se movía de ahí. Así es una figura en la actualidad. Para que nosotros tomemos decisiones, debemos de pedirle apoyo al Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque viene el Consolador, porque viene aquel que les va a decir todo lo que escucha en el trono. Todo lo que él escucha allá arriba va a venir a decírnoslo. Entonces, ¿cuántas experiencias nos hemos perdido por no recurrir a este principio? Es un principio espiritual, que no nos movamos por nosotros mismos,
que nos movamos por la instrucción del Espíritu Santo. Estamos ahorita en el tiempo de la gracia. Estamos ahorita en donde el Espíritu Santo está en todos nosotros. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente se manifestaba en 3 personas: en los profetas, en los reyes y en el sacerdote. Y se manifestaba el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo se iba. Por eso es que ustedes pueden leer en los profetas que dice: el Espíritu de Dios está en mí. Y Jehová dice, y empezaba el profeta a hablar. Quiere decir que no todo el tiempo estaba ahí. Alguien quien experimentó, que hizo una burbuja de gracia en aquel entonces, fue el rey David. Él sí experimentó, él aprendió a tener comunión con el Espíritu Santo. Se hizo una burbuja de gracia para el rey David, fue algo especial para él. En él él fue rey, él fue profeta y él fue sacerdote. Él tuvo los 3 ministerios, cuando en el Antiguo Testamento solamente se le daba a unas personas. Para ser rey tenía que ser por medio del linaje. Para ser sacerdote tenía que ser por medio del linaje. Era por medio del linaje de Aarón. Para ser profeta, Dios escogía a sus profetas. En el rey David se juntaron los 3 ministerios que se tenían. Eso, si lo revisan, es el único que está en el Antiguo Testamento. Él tuvo una burbuja de gracia. Y esto es lo que hizo Esther. Se dejó guiar por el eunuco. Dice: ninguna cosa procuró sino lo que Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Todavía traemos la historia de Vasti. Cuando pasa el comunicado de Vasti, fue a los 3 años y medio del reinado del rey Asuero. Aquí Esther se está presentando ante el rey Asuero en el año 7. Fueron 3 años y medio después. Pero ella se preparó 1 año para presentarse al rey. Ya vimos los 6 meses de óleo y de mirra, y ahorita vamos a ver los 6 meses de los perfumes aromáticos. Con eso lo estamos conectando con Cantares. Vamos a Cantares 1. Vamos a checar Cantares 1. Vean cómo está la relación con el libro de Cantares. Cantares 1:1 dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. En el versículo 2 dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Voy en el versículo 3 del libro de Cantares, y la oración la oración de ella es hacia él, en donde ella ya tiene una experiencia con sus fragancias, con sus olores. Estamos hablando que si nos vamos al tabernáculo de Moisés, que es una figura, es un mapa para poder llegar al trono, en el atrio vimos que era los 6 meses de estarse lavando y tallando. Es la forma de tener la experiencia con la sangre, con el agua y con el fuego. Es estarse limpiando, y eso es por don, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero ya para entrar al lugar santo, a quemar el incienso, a tener contacto ya con el candelero y tener con la mesa de los panes, donde se quemaba el incienso, donde había fragancia, era en el lugar santo.
Se dan cuenta que aquí en Cantares, ella no tiene experiencias del atrio. Ella ya está en las cámaras del rey, en el cuarto de oración, en donde está quemando incienso, donde está teniendo acceso a las fragancias del amado. Dice, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Qué es eso que el rey me ha metido en sus cámaras? Estoy, cuando dice la palabra que cierres tu puerta y que en privado hables con Dios, que todo lo que promuevas, que todo lo que estés ahí él en privado, que tú seas sincero, que tú le platiques a Jesús, que descargues todos tus problemas, que descargues todas tus pendientes, todos tus sueños, que ahí en privado tú sueltes todo lo que eres y que confíes plenamente en Él. Eso es las cámaras del rey, en el lugar privado, en el cuarto de oración. A eso se está refiriendo cuando tienes una relación pegada con el rey. ¿Cómo voy a tener una relación con alguien que no platico? ¿Y cómo voy a conocer a alguien con quien no platico? ¿Cómo voy a tener mejor referencia de alguien? ¿Cómo voy a conocer cómo es alguien si no interactúo con él? ¿En dónde se interactúa con Jesús? En el cuarto de oración, en el leer la palabra, en estar orando, estar orando. Ahí es donde yo lo empiezo a conocer. Ahí es donde yo empiezo a saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Y después viene la prueba en público, viene la prueba. Es que ya contesté de esta manera, ya volteé los ojos de esta otra forma. O sea, tuve la oportunidad de poner en práctica lo que Él me enseñó en mi cuarto de oración. Entonces, fallé, ok, Señor, regreso al cuarto de oración, perdóname, Señor, dame la fuerza para poder estar yo firme y hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces, esto es una prueba, es prueba y error, y ese es nuestro caminar cristiano. No quiere decir que porque ya fuimos a orar al cuarto de oración, salimos y saliendo de la puerta, de repente te empiezan a llover todo tipo de información y todo tipo de noticias, y no quiere decir que esas noticias se te resbalaron, esas noticias ni las tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque soy muy espiritual, acabo de orar. No, sale nuestra carne, sale nuestro hombre viejo. ¿Qué es esa oportunidad? Es la teoría, ponerla en práctica. A eso se refiere entrar en las cámaras del rey, estar con él, estar oliendo su fragancia. Ahorita vamos a ver las fragancias. La esposa en Cantar de los Cantares, en el versículo 3, ella ya tenía experiencias del lugar santo. No es un cristiano que acaba de empezar. No es le voy a llamar así la palabra, no es un cristiano novato. No es un cristiano que va empezando. No, ya es un cristiano experimentado. Vean cómo sigue su relación con Dios. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Esta parte de nos acordaremos más de tus amores, más que del vino. ¿El vino con qué lo tienen familiarizado ustedes cuando habla del vino en la Biblia? La vid, la uva, el gozo, ¿no? El gozo quiere decir que tiene que ver algo con la forma en que me siento. Es el gozo, con mis sentimientos. Muchas veces en el atrio, en donde todo es un don, donde el Espíritu Santo es donde regala los dones, cuando está en la presencia de Dios y sentimos la presencia del Espíritu Santo, y si oramos por una persona o alguien ora por nosotros y sentimos la presencia de Dios y sentimos ese gozo, ¿qué tal se siente? Se siente que dices, no quiero salir de este estado, no quiero salir de este estado emocional. Pero nuestro caminar cristiano no es siempre ahí. Eso es en el atrio, eso es un don, es un regalo.
la sanidad está en el atrio, porque son dones del Espíritu Santo. No es que nosotros sanemos personas, no es que nosotros oremos por personas y se va la tristeza por nuestra oración. No, es por Dios, es por Jesús, es ese don que ya nos dio el Espíritu Santo para poner manos en personas, o no necesaria poner manos en personas, simplemente podemos estar en nuestro cuarto de oración, orar por personas y el Espíritu Santo sana a esa persona o salva a esa persona. Pero no lo hacemos nosotros. Eso es un poder del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo. Entonces, aquí está diciendo, es mejor tu amor. Ya entendió que entrar a las cámaras del rey es oler sus fragancias. Entendió que es mucho mejor dar frutos que estar recibiendo dones. Es mejor estar en su fragancia, conocer su amor. Aunque yo esté en una situación complicada, aunque esté en una situación difícil, yo siento su amor. ¿Por qué? Porque siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice? Es mejor tener esta situación complicada en mi vida, pero yo tener paz porque sé que estás conmigo, que a tener gozo, cuando se vaya ese gozo, estar mordiéndome las uñas con esta situación complicada. Es lo que está aprendiendo la amada en el cuarto de oración. Es lo que está aprendiendo con el olfato, con lo que está percibiendo esos aromas. Sigo en el mismo 4, dice, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Y termina el versículo 4 diciendo, con razón te aman. Habla sobre las doncellas, con razón te aman. Aquí la traducción en el español no es la correcta. Más bien, la traducción es, los rectos te aman. No es con razón te aman, sino dice, los rectos te aman o los justos te aman. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice, todos los que aman a Dios, todo obra para bien? ¿Sí? Hay un versículo así. ¿Por qué no lo entendemos? Porque si sabemos de ese versículo que todo obra para bien, ¿por qué las cosas que nos pasan? Porque a veces nos frustran, nos enojan, nos entristecen. ¿Por qué? Porque no sabemos o no conocemos, todavía no hemos tenido ese contacto en el cuarto de oración, en las cámaras del rey, esa fragancia de Él en donde nos enamora. Cuando estamos enamorados de Él, me pase lo que me pase, yo sé que estoy en sus brazos, yo sé que estoy en sus manos, yo sé que estoy en el control de su plan perfecto. Entonces, si me pasó algo delicado, algo complicado en mi vida, ¿qué quiere decir? Es porque Dios me mostró que hay temor en mi corazón. Dios me mostró que hay rencor en mi corazón. Dios me mostró que hay frustración en mi corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Oye, yo quiero crecer más en ti, pero estoy encontrando que ahí hay una grieta en donde hay temor. Estoy encontrando que ahí hay falta de perdón. Por eso te presenté esta situación para que saques esa falta de perdón, practiques, pero no es en tus fuerzas. Dice, cuando soy débil, Él me hace fuerte. Debo de recurrir a Él, decir, Señor, hazme fuerte, quiero perdonar esta situación. Entonces, cuando Dios viene y empieza a transformarnos, Jesús empieza a crecer en nosotros. A eso se refiere que todo aquel que ama a Dios, todo obra para bien. Pero es cuando entendemos esta parte de cuando lo amamos. Cuando amamos a una persona, es diferente la relación que yo tengo con la persona que a lo que llega alguien a platicarme sobre la persona que yo amo. No me voy a guiar nada más por la circunstancia o por lo que me platicaron. Me voy a guiar por la relación que tengo de amor. Si yo he visto que mi pareja ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y más en las malas, si alguien llega y me dice, no, cuando a ti te vaya mal, tu pareja te va a dejar, ¿qué le voy a decir? Por favor,
He tenido muchas experiencias y muchas experiencias malas que ha estado conmigo. De hecho, es la única que ha estado conmigo. Por más que vengan a decirme, no van a cambiar esta relación que ya existe. En cambio, cuando somos cristianos nuevos y estamos experimentando, llegan personas, ay no, pues tú, porque crees que vas a la iglesia, ya ves todo lo que te pasa, no, eso no es para ti. Y entonces te empieza a meter duda. Dice, ¿será cierto? Híjole, entonces esto de yo seguir a Jesús no es para mí. O Jesús se olvidó de mí. Y empieza a meter duda. No, cuando ya estamos en esta relación, podrán venir a decirme lo que sea, pero yo sé quién es mi Jesús. Yo sé que Él tiene el control de todo paso que yo dé. Él tiene un plan perfecto. ¿Qué creen? ¿Me guste o no me guste? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando no me guste? Señor, vengo a tus cámaras, vengo aquí al cuarto, Señor. No entiendo tu plan perfecto. Explícame, Señor. Y entonces uno empieza a derramar el higo. ¿Se acuerdan del higo que les hablé del higo? La sinceridad. Uno empieza, Dios empieza a ver en nosotros ese aroma del higo, ese aroma de sinceridad. Empezamos a soltar esa fragancia de sinceridad, decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? No lo entiendo, pero Señor, tu palabra dice que todo obra para bien. Levanto tu nombre, Señor, y te doy gracias por esta situación. Yo no sé, Señor, cómo le vas a hacer, pero yo sé que esto no es para siempre. Tú va a llegar un momento en que esto, Señor, lo vas a quitar de mí. Si una falta de perdón, va a llegar un momento, Señor, en que vas a hacer en mí, me vas a transformar en donde yo voy a perdonar a esa persona, en donde yo voy a entender por qué estás trabajando en esta parte de mi corazón que yo no te quería entregar. Gracias, Señor, gracias, Señor. Esa es la parte cuando uno va experimentando. Si no me agradó. Ahora, si me agrada la situación que Dios tiene para mí, ¿qué debo de hacer? Lo mismo, ir al cuarto de oración y decirle, Señor, gracias por esta situación. Me siento en las nubes, me siento que no puedo conmigo, pero Señor, hazme entender que esto es gracias a ti y no por mí. Señor, manténme en tus pies. Señor, manténme aquí de rodillas, dependiendo de ti en todo momento, Señor. Guárdame, protégeme. Gracias por esta situación. ¿Se dan cuenta? Hay que dar gracias por la familia que tenemos. A veces somos, bueno, no a veces, siempre, es que somos millonarios todos los días y no lo vemos. Es gratitud. Es lo que uno empieza a entender en ese cuarto de oración, en las cámaras de rey. Son esas fragancias que empieza a soltar nuestro amado. Y vean en Cantares 1:5, vean lo que le empezó a pasar a ella. Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén? Son las vírgenes, son las doncellas, es todos nuestros hermanos en Cristo, es la iglesia. Esos son las hijas de Jerusalén. Somos todos los que creemos en Jesús, son todos nuestros hermanos en Cristo. Y miren lo que le pasó. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. En el 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guarda de las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Qué le empezó a pasar a esta persona? Morena soy porque Él me miró. ¿En dónde estamos con Dios cara a cara? Si Él es el rostro de sol, si estamos más tiempo en el sol, ¿qué va a pasar? Nos va a empezar a cambiar el tono de piel. Empezamos a adquirir ese tono moreno. En la palabra morena, en el hebreo, habla sobre esta parte de humildad. Habla de esta parte de ser escaneado. Dios, cuando vamos al cuarto de oración, Dios escanea lo más profundo de nuestro corazón.
Y por medio del Espíritu Santo es el que nos ayuda a arrepentirnos de cosas que no sabíamos que habíamos hecho. Entre más yo vaya al cuarto de oración, más contacto tengo con el Rey, con mi Señor, con mi amado, con el sol de justicia. Esa es la parte. Y ante los ojos externos de la gente, cuando ven a un morenito, hacen así, pero ven a un güerito y como que es diferente, ¿no? El trato. Por algo me tratan diferente. No. No, yo soy morenito. Entonces, ¿qué es? Es la humildad, es ese contacto que estuvo con el rey. Entonces, cuando le dicen, se airaron contra mí los hijos de mi madre. ¿Quiénes son? Mis hermanos. Dice, me pusieron a guardar las viñas de ellos y mi viña descuidé. Empieza gente a tratar de tener una relación cristiana, a tratar de quedar bien con nuestros hermanos en Cristo. Y empezamos a tratar de estar sirviendo y sirviendo y sirviendo y pensamos que somos espirituales y nada más nos dedicamos a estar sirviendo, 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 pero no estudio la Biblia, no me pongo a orar. Cuando tengo un momento de opresión, reniego de la situación y digo, ¿por qué me pasa esto a mí si yo estoy sirviendo en la iglesia, si yo estoy sirviendo acá, si ayudo a los niños, si ayudo acá, si ayudo al otro lado? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Se dan cuenta? Descuidó su viña y se airaron los hijos de su madre. ¿Qué es que mis hermanos en Cristo de repente va a llegar a un comentario que va a decir, ¿por qué te clavas tanto en la Biblia? Ya somos salvos. ¿Por qué leer tanto la Biblia? ¿De qué se trata? ¿Por qué estar orando tanto? Disfruta la vida. Mira, lee la Biblia y lo que diga por encimita ya somos salvos. ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanto insistir en eso? Mira, ya cambiaste. Ya no haces esto, ya no haces aquello. Ya mejor ni te invito. ¿Sí? Eso es lo que le estaba pasando a ella. Algún día les va a pasar. Y si ya les pasó, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aún así, en el gremio cristiano, se permiten cosas que a Dios no le agradan. Se predican cosas de acá arriba que a Dios no le agradan. En el ámbito cristiano. Dicen, no, eres muy, no sé cómo les llaman, pero muy legalista, pero no es la palabra correcta legalista, porque legalista es como ser muy religioso y no es una relación con Jesús. Entonces, muy radical, muy radical. Es como si, miren, es como si a mí me dijeran, ¿por qué no te vienes el jueves en la noche acá a compartir con amigos? Va a haber bebidas, va a haber esto, va a haber fiesta, ¿no? Va a haber muchachas. ¿Y son cristianos? ¿Y voy? ¿O cómo? No importa, después te arrepientes. Pero no digo no voy, no porque diga, ay, ¿qué van a pensar los demás? No, es porque no, porque tengo una relación. Porque es por convicción en que esas cosas ya no me llaman la atención. ¿Sí? O muchas pruebas son, ay, sí quiero ir, pero digo que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que ir otra vez a mi cuarto de oración, decir, Señor, ¿por qué vino este sentimiento aquí adentro de que sí quise ir? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hay en mi corazón todavía? Entonces hay que entregarlo, hay que entregarlo. Oye, vente, vamos al cafecito a echar chisme. No pasa nada. ¿Se acuerdan que es el estar hablando mal de otra persona? Es como si lo estuvieras asesinando. Es lo que dice Jesús. Todas estas cosas va a haber un cambio en nosotros y por eso llega un momento en que la gente empieza a ver tus actitudes, de cómo eres, y entonces ya no te juntan, ya no te toman en cuenta o te hacen a un lado. Gloria a Dios.
¿no? Eso es lo que empezó a pasar con ella. Y voy al 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Aquí donde está diciendo ella, ¿por qué voy a andar como errante en el rebaño de tus compañeros? Está hablando precisamente de gente cristiana, está hablando de las doncellas de Jerusalén. ¿Por qué voy a andar como errante? Esta palabra errante, si la seguimos en el hebreo, ¿saben a dónde nos lleva? Al bozal que usaban los leprosos. A esa palabra nos lleva. Errante. ¿Se acuerdan cómo andaban los leprosos? No podían estar en la ciudad y tenían que estar en las afueras. Iban andando errante diciendo, leproso, leproso. Así, a veces, la comunidad cristiana hace sentir a personas que siguen a Jesús. Como un leproso, hazte a un lado. A ti no te juntamos. ¿Por qué? Porque estás morenito, estás feíto, estás muy insípido. O sea, no le agarras sabor a esta vida. Así se veía ella, así se sentía ella como leprosa. ¿Por qué? Porque la hacían a un lado. ¿Cuál es nuestra vida como cristianos? Precisamente darnos al 100% por nuestro amado. ¿Vamos a coincidir o vamos a encajar con este mundo? No vamos a encajar. Esta es la relación de crecimiento, esta es la relación de ir dando frutos. La gente va a empezar a oler a Jesús en nosotros y va a haber gente que se va a acercar y va a haber gente que se va a alejar. Eso es estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo, ¿no? Obviamente la gente del mundo pues no se acerca a nosotros. Dice otra vez con el mismo cuento, pues no quiero saber nada de eso. Entonces, eso es lo que estaba experimentando ella, donde dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Ella se sentía como leprosa, la hicieron sentir como leprosa. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Que lo que decía Jesús. Cuando vayas a una aldea y te rechacen, ¿qué dicen? Sacude tus pies para que vayas a la siguiente. ¿Qué es? No retengas ese rechazo. Ahí están las aguas. Hay que regresar al atrio. Hay que regresar al atrio a lavarnos los pies, a lavarnos las manos. Luego sigue en el 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, aquí está hablando ya el amado. Ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Aquí le está diciendo, no estás encajando con este tipo de personas. Sigue aquellos que veas esa pasión por mí. Sigue aquellos pastores o sigue aquellas personas que mueren de amor por Jesús. Ve, síguelos. Y ahí vas a descansar. Por eso, ¿dónde cesteas al mediodía? Cestear es una palabra que se usa para los animalitos. Todos los animalitos, aquellos que son presas, normalmente no se acuestan en el pasto, o sea, o en las llanuras, no se acuestan. ¿Por qué? Porque siempre están alerta de los depredadores, ¿no? Cuando están cesteando, cuando se doblan y descansan con las 4 patitas dobladas y están descansando, ¿qué quiere decir que está pasando con ese animalito? Que está en completa paz, que está tranquilo, que no hay ninguna alerta de algún depredador, su mamá o su papá están ahí, están en medio del rebaño y están cesteando, están doblando sus patitas. ¿A qué se refiere con ella que le dijo, muéstrame dónde cesteas al mediodía? ¿Dónde descansas? ¿Dónde yo puedo descansar para no estar alerta de mi depredador, alerta de los problemas? ¿Dónde puedo estar yo tranquilo, en paz, en comunión contigo? En las cámaras del rey. ¿Se dan cuenta? Estar en esa parte, estando con esas aromas, con esos ungüentos, estando en las cámaras del rey. Ahí es donde podemos estear. Ahí es donde podemos descansar. Sigue hablando aquí el esposo
sigue hablando el amado, dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas. Aquí es la primera vez que le dice amiga mía. Es la primera palabra que usa el amado. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos tachados de plata. Después les voy a hablar sobre esto que está hablando de las mejillas pendientes. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. ¿Se acuerdan a qué es el nardo? Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. El nardo tiene que ver con la paz. Mientras mientras Jesús está sentado en el trono de mi corazón y Él está gobernando cualquier situación, yo encuentro paz. En el momento en que yo quito a Jesús de mi trono y me pongo yo, y yo soy el que mando, yo soy el que dirijo, se va la paz y empiezo a estar nervioso, empiezo a estar estresado y empiezo a no ver la salida en las situaciones complicadas. En cualquier situación complicada, cuando ponemos a Jesús como nuestra cabeza, nosotros vamos a estar en paz. Es esa fragancia, es ese nardo. Pero recuerden, no era un cristiano novato. Era un cristiano experimentado, era un cristiano que ya entraba al lugar santo. Dice en el 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. ¿Se acuerdan que ya nos predicaron sobre la mirra? Y dice que es un manojito de mirra entre mis pechos. En el Medio Oriente, no sé si sepan, pero la forma en aquel entonces para perfumarse las mujeres es que usaban como una bolsita en donde ponían esencias y era la forma del perfume en aquel entonces. Y se ponían el manojito aquí con las esencias y ese era lo que perfumaba. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del corazón, está hablando de su perfume, está hablando de cómo adquiere esa fragancia. ¿Qué es la gente cuando se va a acercar a nosotros? ¿Qué es lo que va a encontrar? ¿Qué olor? De la mirra, de la humildad, de la sencillez. En el 14, racimos de flores de aleña en las villas de Engadi es para mí mi amado. Y la leña tiene que ver con el gozo. Una vez que yo encontré paz con él, que encontré ser sencillo, ser humilde, encontré humildad, después encuentro el gozo. Por eso es primero que dice, es más importante tus amores que el vino. Yo sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y la relación de amor que hay con Él, va a haber gozo aunque la situación esté complicada. Es lo que había experimentado aquí la amada. Después nos vamos a Cantares 2:13, en donde dice, la higuera ha echado sus higos, ¿se acuerdan que son higos verdes? Y las vides en cierne dieron su olor, son uvas tiernas. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aquí ya le agregó de amiga mía, hermosa mía. Está viendo cómo está avanzando la persona. Está viendo cómo ya va adquiriendo otras fragancias. Entonces ya agregó hermosa mía. Dice, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Más adelante, en el versículo 2:16, miren cómo se expresa ella. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y hayan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Y de aquí vamos a capítulo 4, 11. Aquí se está expresando el amado de ella y le dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Aquí ya se casaron. Y vean lo que encontró el amado en ella, porque ya hubo un matrimonio. Se casaron en el capítulo 3
al final. Ahí es donde ellos se casaron. Antes era nada más la pretendiente, pero ya hubo un matrimonio. Y aquí en el capítulo 4, en el versículo 11, ya le está llamando esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Aquí es donde empezamos a ver qué es lo que encontró, qué ungüentos, qué fragancias encontró el esposo en la esposa, por qué hubo este matrimonio. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. O sea, estás determinada en nuestra relación y no dejas entrar cualquier otro comentario o cualquier otra vista. No alejas tu vista de nuestra relación. Tus renuevos son paraíso de, y aquí vamos a empezar. Miren, lo voy a leer. Lo voy a leer aquí. Necesito que me pongas pantalla, por favor. Ahí sí. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Y necesito que me ayuden. Ya tenemos la higuera, que hablamos de la sinceridad, y de la vid, que hablamos de dependencia. Ahora necesito que me ayuden ustedes. Yo voy a leer lo que encontró el amado en el huerto. Necesito que alguien me ayude, que se vaya a Gálatas 5:22. ¿Se acuerdan qué hay en Gálatas 5:22? Los frutos del Espíritu. Van a ver cómo se conectan aquí. Entonces, empezamos con: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados. Aquí los tengo, los granados. ¿Y el primer fruto del Espíritu cuál es? Amor. Luego dice: con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Aleña, el segundo fruto, gozo. Y luego dice nardo, ¿qué es? Paz. Y después viene azafrán. ¿Cuál es el otro fruto? Paciencia. Luego viene caña aromática. ¿Cuál es? Benignidad. Y luego viene canela. ¿Cuál es el fruto? Bondad. Incienso, ese sí me lo sé, ese es fe. Él tenía uno, ¿ya viste? El incienso siempre lo conecto yo con la fe, en este fruto de la fe, porque era lo que iba a quemar el sumo sacerdote. Cuando él quemaba el incienso, él oraba, ¿no? Son las oraciones. Si se fijan aquí, la fe está como un fruto, pero no sé si lo hemos visto, lo he visto por separado, pero ya le he explicado a gentes que hay, del Espíritu Santo hay dones y hay frutos. Dones y frutos. Dones es un regalo y un fruto es algo que ya cuesta trabajo, es algo que donde uno ya tiene que trabajar, uno tiene que esforzarse. Y entonces los dones están a nivel del atrio, ahí están los regalos, es un regalo, es un don. Y en los dones del Espíritu Santo está la fe. Y en los frutos del Espíritu Santo está la fe. ¿Se está contraponiendo la Biblia o qué está pasando ahí? ¿A qué se está refiriendo que la fe es un don y la fe también es un fruto? ¿A qué es? Por eso es la parte que yo me acuerdo inmediatamente, el incienso con la fe. ¿Qué, por qué si es fe? O sea, ¿por qué es un don? ¿Por qué si ya no lo regaló? ¿Por qué ahora tiene que ser un fruto? ¿Por qué tiene que haber un esfuerzo para la fe? ¿Qué diferencia hay? Sí, o sea, no es lo mismo ¿se acuerdan que les decía, dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo atrajere, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos a Jesús y lo reconozcamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor,
necesitamos que nos quiten un velo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Creer en Él. Para creer en Él, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. ¿Quién es el que nos regala esa fe, que nos da ese don? ¿Quién nos lo muestra? El Padre. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla de mostaza? Dice, aquella, la fe como un granito de semilla de mostaza, esa es un don, es un regalo. Y después el crecimiento, ¿a qué se refiere? Si ya empezamos con un regalo para conocer a Jesús y aceptarlo en nuestro corazón, es un don, es un regalo. Pero para que mi fe crezca, ¿qué debo de hacer? Debo de seguir en Él, debo de seguir a Jesús y debo de empezar a tener separación de cosas que acostumbraba yo a hacer y que ya no debo de estar haciendo para yo tener un crecimiento en Jesús. A eso se refiere con el fruto. ¿Dónde se encuentra la fe de regalo de don? Está en el atrio, y hay fe en el lugar santo donde quemas el incienso. Entre más yo vaya a orar con Dios, entre más yo platique con Él, entre más yo vacíe mis problemas, entre más yo estudie su palabra, entre más yo ponga en práctica su palabra, ¿qué creen que va a pasar? Voy a conocer a mi Jesús que todo lo puede. Voy a conocer a mi Jesús que no hay imposibles para Él. Cuando estoy en el nivel del atrio, cuando soy un cristiano nuevo, lo dudo. Pero ya cuando va creciendo mi fe, digo, no, Señor, tú tienes el control de esto. No hay imposibles para ti, Señor. Gracias, Señor. ¿Se dan cuenta? Por eso es el incienso, porque uno cuando más va al cuarto de oración, nuestra fe va creciendo. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe? Si ya creían en Él, ya sabían que era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que aumentar la fe si vieron tanto milagro de Jesús? ¿Saben dónde están los milagros? En el atrio. ¿Cuánta gente no atendió Jesús? ¿Cuántos paralíticos no los hizo caminar? ¿Cuántos ciegos no vieron? ¿Cuántos no fueron sanados? ¿Cuántos no fueron liberados de demonios? Es en el atrio. ¿Cuántos de ellos estuvieron con Él junto en la cruz? Ni Pedro. Pedro lo negó. Estando con Él todo el tiempo, Pedro lo negó. ¿Dónde estaba su fe? ¿Por qué decían, aumenta nuestra fe? Después a Pedro le cayó el 20 el día de Pentecostés y dijo, ya entendí. ¿Se dan cuenta? Es un crecimiento, es caminar con Jesús. Bueno, y después de incienso viene mirra. ¿Y qué es la mirra? Humildad. Y luego viene aloes. ¿El aloe qué es? ¿Cuál es el último? En Gálatas 5:22. Que ya se me fue quien me estaba apuntando. Templanza. Ella ya tenía estas 11 fragancias. El amado ya había encontrado esto en el huerto. Vean, lo voy a leer de corrido. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Cuando dice fuente de huertos, dice, este es su huerto el que está aquí, y luego pozo de aguas vivas. ¿Se acuerdan cuando les platiqué del sube, oh pozo, sube, oh pozo? ¿Se acuerdan? Que empezó a cantar el pueblo de Israel, sube, oh pozo, sube, oh pozo. ¿De dónde venía el agua? Cuando subía del pozo el agua. ¿De dónde viene? Cuando se presenta con la samaritana, ¿qué le dijo Jesús a la samaritana? El que tome de esta agua no tendrá sed jamás, y correrán ríos de agua viva dentro
de ellos adentro. Nosotros tenemos, dices, huerto y pozos de agua. ¿Cómo se alimenta este huerto? ¿De dónde sacamos el agua? El agua cae de la lluvia o el agua viene del suelo. ¿Se dan cuenta? En un desierto, cuando nosotros estamos en un desierto, cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación complicada y está todo árido, todo seco, vemos que no va a llover, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de alimentar esas fragancias. Si para que en esa situación yo tenga un nardo que es paciencia, perdón, un nardo que es paz, azafrán, paciencia, tener la paciencia para que pase esos tiempos, que pase el día malo, para que esté el incienso, el árbol del incienso, que esté la fe, el aloe, que haya templanza para ya estar firme. ¿Qué es lo que debo de hacer yo en un desierto? Yo debo de ir, de escarbar hacia abajo, ir al pozo, ir al fuente de aguas vivas, decirle, Señor, no encuentro la situación aquí, no encuentro el porqué, pero Señor, sube tus aguas y riega este huerto. Señor, ¿por qué? Porque mi fe está decayendo, Señor. Ven y riega este huerto. Señor, no encuentro paz en esto. Señor, ven y saca a leña, este nardo. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma de lo que hace la amada, de va al desierto y encuentra y rasca y pide y ora como les enseñó, como está en las jornadas de Israel, que decían, sube o pozo, sube o pozo. Son esas aguas de vida, esa Jesús que tenemos dentro de nosotros y viene a alimentarnos todos los días. Pero eso es en el cuarto de oración. Me regreso a Cantares 3:6. Miren lo que dice. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? Estuvo orando de esa manera. Estuvo clamando las aguas de vida. Por eso es que todos tenemos un pozo, corren esas aguas de vida, tenemos a Jesús dentro. Es una de las grandes herramientas que tenemos, de cuando vemos la situación complicada, debemos ir a las cámaras del Rey a orar y a pedirle que nos ayude, que suba sus aguas, que nos dé de beber de sus aguas. ¿Se acuerdan cuando están las aguas, el río de aguas, y se mete 1000 codos y llegan al tobillo? Otros 1000 codos llegan a la rodilla, otros 1000 codos llegan a los lomos, otros 1000 codos y ya no se puede pasar. Es muy diferente probar el agua que meterte a las aguas. Para ser cristiano solamente es probar el agua, es conocer a Jesús como mi Salvador. Pero el ya meterme a su río de aguas de vida es diferente. ¿Qué quiere decir cuando estoy el agua a los tobillos? Todavía me puedo mover a donde yo quiera. En el agua no encuentro resistencia. Todavía hago cosas que hacía antes. En las rodillas ya estoy empezando a aprender a orar. Ya estoy empezando a tener alguna complicación. Ya me cuesta más trabajo moverme con las rodillas. Ya empiezo a entender que todas las situaciones Dios tiene el control. Y entonces hinco mis rodillas para clamar su ayuda. Cuando ya las tengo a los lomos, ya no me muevo libremente. Ya no me muevo libremente. Y ahí ya nos queda poquito para irnos completitos y que el agua nos pase. Y meternos de llenos a sus ríos de agua. A pedir que alimente a este huerto. Y aquí ya se casaron. Esto está relacionado con Esther, cuando vivió esos 6 meses y 6 meses. Ya están casados. Esther, ya le dice aquí, te vas a Esther, por favor, 2:17. Esther 2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él,
más que todas las demás vírgenes. ¿A qué se refiere? Si nosotros tenemos una actitud de estar siguiendo a Jesús todos los días, de estar pidiendo la guía del Espíritu Santo, no quiere decir que nos convertamos en los favoritos de Dios. No, Dios no tiene favoritos. Dios ama a todos por igual. Simplemente, ¿quién es el beneficiado de tener ese acercamiento con Dios? Nosotros. Si otra persona está haciendo de su vida lo que él quiere, aunque sea cristiano, y yo estoy metido en las cosas de Dios, cuando estas dos personas tengan un problema, ¿quién va a tener estrés y quién va a estar en paz? Así de sencillo. Es un pequeño ejemplo. Pero no es que seamos favoritos de Dios. Simplemente es que tuvo gracia. Él extiende su mano. Estamos debajo de su manto. Estamos debajo de su sombra. Estamos a la guarda de Él. Entonces el enemigo no llega y no tiene alcance con nosotros. En cambio, aquel que está fuera del rebaño, que está fuera del camino, ¿qué le va a pasar? Es esa parte, ¿no? Y vean lo que sigue diciendo. Y puso la corona real en su cabeza, la hizo reina en lugar de Basti. Esta parte de corona real, quiero explicarles esto y aquí con esto voy a terminar, no les voy a platicar el fruto 12. Esta parte de la corona real, en el hebreo para dar la palabra corona, quiere decir que es un círculo, ¿no? O tipo como encerrar. También quiere decir como, en sentido positivo, el encerrar a una persona como guardarla. A eso se refiere con corona. En el sentido negativo es como encerrar a alguien, pero tenerlo sitiado, como en aquellos entonces en los castillos cuando llegaban y sitiaban la ciudad, los tenían rodeados y no podían salir, que lo tienen sitiado, lo tienen encerrado. A eso se refiere con la palabra corona en el hebreo, que es un círculo también quiere decir, en esa parte de sitiar, de encerrar, también quiere decir esperar. En la parte de la corona quiere decir esperar. Y dice que es real. Le puso una corona real. ¿Qué puso? Real tiene que ver con gobierno. ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? Jesús es la teoría, pero en nuestra actualidad nosotros somos los que nos sentamos en esa silla de reyes y nosotros decidimos qué hacer. Dice que cuando encontró estos 11 esencias, estos 11 frutos, estas 11 fragancias en ella, la convirtió en su esposa y le puso la corona. ¿Qué hizo en la corona? ¿Tiene sitiado nuestros malos pensamientos? ¿Tiene encerrado nuestros pensamientos? Quiere decir que tenemos una vida de separación. Estamos encerrados y dependemos totalmente de Él y no dependemos de este mundo, no dependemos de lo que las demás personas piensen de nosotros, sino cuando ya tenemos esa corona, dependemos de qué Dios está pensando de mí. ¿Me explico? A eso se refiere con las coronas. Hay una separación de este mundo. No es... Ay, está difícil decirlo, pero Claudia, te voy a agarrar de ejemplo. Hay confianza. Y esto viene como comercial. Día del niño, Claudia recolecta juguetes usados, todo eso, para llevarle a niños y hablarles de la palabra de Dios, ¿no? Navidad, Claudia junta cenas y lleva cenas a personas y se les habla de la palabra de Dios. El día 24, el día de Navidad. Muchas personas piensan que las coronas es eso,
que Dios pone coronas en nosotros porque vamos y tenemos acciones ante personas o ante circunstancias, que tenemos esas acciones y muchas veces las hacemos por querer obtener esas coronas. O cuando le predicamos a alguien y es salvo, pensamos que son coronas para nosotros. No, no se refiere a eso, ese tipo de coronas. Se refiere que cuando estamos en el lugar santo, cuando estamos a ese nivel de soltar esas fragancias, en nosotros hay una separación literal de nuestro conducir. No nos conducimos como el mundo. ¿Qué es una consecuencia? Juntar juguetes para llevarle a niños y llevarles a Cristo a sus vidas. Juntar cenas para llevarle a personas que no tienen que comer en el día de Navidad, que es el nacimiento del Señor Jesús. Es una consecuencia de mi vida de separación y de entrega a Dios. ¿Se dan cuenta? No es cambiarlo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Vean quiénes tenían estas coronas y se las entregaron a Jesús. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 8. Bueno, por favor. ¿Se acuerdan? Una vez le hablé sobre el trono, ¿no? Y les hablé de las diferentes personas que se encuentran alrededor del trono de Dios, de las habitaciones que hay. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. Y veíamos que los nuevos cielos es el atrio, la nueva tierra es el lugar santo y la nueva Jerusalén el lugar santísimo. Y hay diferentes personas ahí y diferente forma de opinar y de hablar y de expresarse. Vean aquí Apocalipsis 5, 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, vean, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes y 24 ancianos estamos hablando que es al nivel del lugar santo. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Dónde está el incienso? En el lugar santo. Dice que son las oraciones de los santos. Es gente que se dedicaba a estar orando, orando, orando. Y no hablo de esas personas que están orando por otros. La oración más importante al principio es la oración por nosotros. Es la oración de decir, Señor, cámbiame, transfórmame, Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú quieres que las vea. Es esa oración donde yo debo de ir a pedir perdón por mis pecados. No puedo pedir perdón por pecados de alguien más. Puedo orar por las personas para que Dios las bendiga, sí. Pero si yo sigue habiendo odio, sigue habiendo rencor y no cambio, ¿de qué sirve que yo esté hoy, ore y ore y ore por otras personas? Y vean lo que hacían en el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Por eso es que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos no eran animales o no eran ángeles, no, eran personas. Aquí dice, con tu sangre nos has redimido para Dios, de pueblo, linaje, nación, lengua, eran personas. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El nivel de las coronas está al nivel del lugar santo. Es ese nivel de rey y sacerdote, es cuando hay una conducta en ti de una separación, de que no eres igual que el mundo, ya no haces las cosas que hacías antes y ya tienes una separación en tu relación con Dios. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y aquí donde está...
pero aquí más adelante no lo encuentro, donde dice, y eran, en el 17, perdón. Apocalipsis 17. No, no lo encuentro. Si me lo encuentras, por favor, para darle la cita, donde dice, y todas las coronas eran aventadas a sus pies. ¿Quiénes aventaron coronas a Jesús en sus pies? Todos aquellos que tenían una corona. La corona para este asunto es separación. Cuando ustedes estén pensando en esa corona, piensen en qué me he separado de mi conducta con la conducta de este mundo. ¿Dónde encuentro yo esa separación? ¿Todavía le entro al chisme? No, pues el mundo lo hace. No, pues todavía no hay corona. Todavía hago esto, hago aquello, hago el otro. Todavía no puedo dejar de sentir estas cosas por tal persona. Eso, tiene que haber una separación. Ahí es donde encontramos, ahí es donde ya hubo ese nivel de matrimonio entre Esther y el rey Asuero, donde ya la separó de todas las doncellas y la tomó como su esposa. Ya hubo una relación más personal, más sincera, una relación más en lo privado. A eso se refiere. En nuestro, ¿eh? ¿4:10? Ah, sí. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, dice los 24 ancianos, son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos son los que echaron las coronas a los pies del Cordero. Y después más adelante dice, ¿dónde tiene esas coronas Jesús? ¿Dónde las usó? ¿Dónde las tiene? ¿Por qué tiene esas coronas ahí? ¿Y quién venía con Jesús detrás de él para la batalla? Habla sobre esa separación. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de separación del mundo, separación con los deseos de mi carne y separación con las intenciones de Satanás. Debe haber una separación y debe haber totalmente obediencia y nuestra voluntad someterla bajo la voluntad de nuestro Rey, de nuestro amado. A eso se refiere con cada una de las fragancias que hay ahí. No vamos a ver todavía cada una de las fragancias, nos falta tiempo para ver eso. Vamos a ver cuál es la 12, cuál es la fragancia 12. ¿A qué se refiere? Porque dice que en ella debe haber 12 fragancias, porque dice tus ungüentos como tu nombre. Y vemos que su nombre es 12. El 12 es de gobierno. Si estoy en absolutamente bajo el gobierno de Dios, debe haber 12 fragancias o 12 frutos. Miren Apocalipsis 22. Ah, perdón, no les dije esto. Muchas personas piensan que los frutos del Espíritu Santo solamente son 9. Estamos viendo que son 12. Porque la Biblia se contesta con la Biblia. Si vamos a dar frutos y vamos a llegar a ser como la estatura del varón perfecto, que es Jesús, su naturaleza, y vamos a adquirir su naturaleza, debemos de dar 12 frutos como Él da 12 frutos. Miren, Apocalipsis 22:2. ¿Me lo ponen, por favor? En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Está hablando del Señor Jesús, del árbol de la vida. Dice que da 12 frutos, que da un fruto cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra relación con Jesús, ¿cada cuándo debe de ser? Si hay 12 meses, si hay 365 días en el año, ¿cómo debe ser nuestra relación con Jesús? ¿Cuándo debemos de estar dando frutos?
todos los días, todo el tiempo, todo el año. Y así es como va a ir creciendo nuestra fe, va a ir creciendo ese incienso, va a ir creciendo esa leña, va a ir creciendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, va a ir creciendo todo ese gozo, va a ir creciendo esa paciencia. Se van a sorprender, ustedes al practicar esto, se van a sorprender de cuando había una situación que los encrispaba inmediatamente, se van a sorprender que ya no surte ese efecto. Ya no van a contestar de la misma forma. Esa es la obra de Dios en nosotros. No quiere decir que nosotros salió eso de nosotros, no. Lo que hay en nosotros está ahí en Marcos 7:21. Todo lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en pie y decimos, Señor, ven y alimenta este huerto? Señor, que en este huerto se encuentren estas fragancias en mí para ti, Señor. Que se encuentre la leña, que se encuentre los granados, nardo, azafrán, caña, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, sinceridad, dependencia, depender de Dios en todo momento. Y vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo. Grande eres, Señor Jesús. Venimos ante ti, Señor, a reconocer, Señor, que aún nos falta mucho, Señor, por parecernos a ti. Señor, tú eres grande, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Grande eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Porque tú eres santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Pues no hay lugar que se Jesús. compare. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Donde a solas Señor puedo Jesús. adorarte. Gracias, Señor Jesús. Derramo el Gracias, perfume. Señor. Ven y Sin encuentra que las me fragancias en importe nosotros, nada. Señor. No hay nada en este mundo. Todo lo queremos dar para ti, Señor. No lo que queremos hacer, Señor, es en base a tu voluntad perfecta, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos cómo seguirte, Señor. Señor, enséñanos a ir a tu habitación, Señor, a platicar contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te entregamos lo que somos, Señor. Nuestros errores, nuestras fallas, Señor, te los entregamos el día de hoy. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Lávanos, Señor. Límpianos, Señor. Y haz que en nuestro huerto, Señor, tú encuentres, Señor, tus frutos, Señor. Tu gozo, Señor, tu paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Que tú eres mi amado, Señor. Tú eres mi amado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón. Ven a nuestro huerto, Señor. Ven, Señor, y aliméntanos, Señor.
provees todo, Señor. Tú provees tu esencia, Señor. Tú provees la fe, Señor. Tú provees tu amor, Señor. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor. Enséñanos, Señor, cómo ir a nuestro cuarto de oración, Señor, y ser sinceros contigo, Señor Jesús. Señor, te necesitamos. Ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Necesitamos más de ti, Señor Jesús. Ven, Señor, con tu mano. Ven, Señor, con tu aceite, con tu ungüento, Señor. Derrama tu aceite en nosotros, Señor. Señor, que podamos olerte, Señor. Que podamos aprender de ti, Señor Jesús. Que nos impregnes, Señor, de tu fragancia, Señor, de tu óleo, Señor. Que nos impregnes, Señor, de tu amor, de tu paciencia, Señor. Te bendecimos, precioso Jesús. Ayúdanos, Señor. Te pido, Señor, que nos acompañes en esta semana. Que nos jales, Señor, con tus cuerdas de amor. Que nos jales, Señor, al cuarto de oración. Que nos jales, Señor, a leer tu palabra, Señor, a conocerte más, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias por las pruebas, Señor Jesús. Gracias por las pruebas que vienen esta semana, Señor. Desde ahorita, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Acompáñanos toda la semana, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, Señor. Y que podamos escuchar tu voz, Señor, en esta semana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén, amén, amén.